bueno, como la pastora Irma ya es parte de la familia, es de la casa, ella ya siente que tiene el derecho de invitarse sola. Y es así, ¿no? Ella fue invitada los fines de semana pasados a predicar en un congreso en General Roca y decidió quedarse aquí unos días para estar con nosotros, descansar un poco y bueno, y de paso también trabajar, ¿no? Así que recibimos a la pastora con un fuerte aplauso, ¿sí? También estuve en General Roca y tengo que volver ahí. También voy a Villa Regina y después más adelante por otros lados. Y ya puedo avisar cuándo me voy a invitar yo sola de nuevo. Eso va a ser septiembre, octubre, porque ahí tengo que ir a Cutralcó, Villa Regina y a esos lados. Eso les pasa por estar cerca y eso le pasa por tratarme tan bien. Yo no soy la culpable. Lo que dijo el pastor Horacio de ser confrontado por la palabra, a mí me pasa todo el tiempo. Y no es fácil, ¿verdad? A veces quiero cambiar el texto y leer otra cosa. Y creo que 2 días atrás leí una palabra, no sé si me confrontó esa tanto, pero me gustó y pensaba que ¿por qué eso no sucede en mi vida? Miren esta palabra, dice, cuando mis enemigos se volvieron atrás, tropezaron contigo y perecieron. O sea, aquí hay alguien cuando el enemigo quiere atacarlo, se choca con Dios. Se da con la nariz. ¿Y saben lo que me vino a la mente? El Superagente 86. Algunos lo conocieron, ¿verdad? Que él quería avanzar y de pronto había una pared invisible y se daba con la nariz contra esa pared y no podía avanzar. ¿No te parece una linda imagen que eso le pase al enemigo cuando te quiera atacar? Se tiene que chocar con Dios. Pero para eso tenés que estar en Dios, para que antes de tocarte a ti, se tropiece con Dios. Y eso ya me da una explicación para que la segunda palabra, donde también aparece tropezar, no se cumpla en mi vida. Y cuando las palabras no se cumplen en nuestras vidas, podemos hacer 2 cosas. Podemos decir, bueno, en mi vida no, o podemos enojarnos, hay enojo santo también, de decir, ¿por qué en mi vida no sucede? Y buscar la causa, sacar la causa para que se cumpla. Y eso es lo más inteligente. Si Dios lo dice, es cierto. Entonces no es la pregunta si es cierto, sino por qué en tu vida y en la mía no se cumple. Miren lo que dice. Que Dios sacó a los israelitas cargados con oro y plata y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Salieron del territorio del enemigo cargados de oro y plata. La crisis y el malestar en los cuales el enemigo te metió, puedes salir cargado de oro y plata y nadie va a tropezar. Entonces miren esos 2 tropiezos. El enemigo se da con la nariz contra el muro invisible que es Dios, que es luz, y las tinieblas no pueden avanzar contra la luz. Y al mismo tiempo que yo no tropiezo en la crisis. Puedo tener crisis, pero no tropiezo en ella, sino salgo de ella cargado de oro y plata. Ay, casi con eso ya podemos ir a casa, ¿no? ¿No es bello? Yo lo hago muchas veces, que agarro un salmo y lo empiezo a cantar y le agrego cosas y oro cosas. Eso me ayuda mucho a encaminarme bien en el día. El que está en Cristo
no tropieza. Tropiezas y tropiezo cuando no estamos en Cristo o cuando un área de nosotros no está en Cristo. Y muchos de nosotros, casi me animo a decir todos, el área de salvación y vida eterna está en Cristo, pero todavía hay áreas que no están en Cristo, ¿no? Entonces ese muro invisible tiene como agujeros negros y ahí el enemigo sabe que puede meterse. No en nuestra vida para quitarnos salvación y vida eterna, no puede tocar eso, pero sí puede producirnos diferentes tipos de cosas que nos hacen sufrir. Y saben que es nuestra alma que más demora en meterse en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿de qué se alimenta mi alma? ¿Qué alimento venenoso come para que no sea de Cristo? Dice algo tan fuerte Jesús que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Eso no es que nos volvemos caníbales, sino de decir realmente Él sea nuestro alimento. Él en nosotros y nosotros en Él. ¿Cuál es tu fuente de provisión? Ya les dije que lo bien que me hace en la mañana ir y comer de las verdades de Dios, ¿verdad? Si lo que ocupa tu mente y tus emociones y tu hablar, si eso no está en Cristo, te envenena, te daña y el enemigo no va a retroceder, no se va a tropezar. Así que tenemos que cambiar algunas fuentes de alimentación. Y no sirve decir solo, meto mi alma en Cristo. Eso puedes decir y está bien, que esa es la decisión. Pero si yo digo, ya se lo mostré una vez, quizás alguien se olvidó, alguien no lo escuchó y alguien necesita volver a oírlo. Así que, si yo digo, me tomo un vaso de agua, lo hablé, pero mi sed no se fue. ¿Por qué? Porque no lo tomé. Ahora, si yo digo, me tomo un vaso de agua y hago esto, ahí sí. Así que pido al Espíritu Santo que te enseñe y te muestre. Y si mientras escuchas quieres hablar, eso está bien. Refuerza tu decisión, pero después tienes que hacerlo. No tiene substancia. Y según la fuente donde te alimentes, así van a ser las consecuencias. Así van a ser lo que absorben tus raíces y así te va a ir. ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Cuánto tiempo en el día? Lástima que no podemos registrarlo, ¿verdad? Y que se ponga en color negro lo que no viene de Cristo y en color dorado lo que sí vino de Cristo, y en la noche tenerlo en una pared completa para poder comparar qué estuvo en Cristo y qué no estuvo en Cristo. Creo que yo me asustaría en muchos días. Y ya entiendo por qué el enemigo muchas veces no se da con las narices contra una pared. Así lo que ocupa tus pensamientos, así después van a ser tus emociones y van a ser las acciones. Hay personas que se alimentan del resentimiento, de no perdonar, de devolver. Muchas veces no los he hecho, pero en los pensamientos a esa persona le decimos de todo. Vos, igual que yo, tenés conversaciones en tu mente con gente. Hay más gente que lo hace, un montón. Y les digo de todo a veces. Lo que me gustaría decirle, maldecir
Y cuando hago eso, estoy tomando veneno. Y decimos, ¿cómo no voy a pensar así? ¿Y cómo no voy a hablar así? Si es terrible lo que dijo y lo que hizo. Ay, ya mientras hablo con ustedes, pasan personas por mi casa, por mi cabeza, esta mi casa, y con cosas feas que me hicieron. Es como decir, ¿cómo no voy a tomar el veneno si es muy venenoso? No es muy inteligente, ¿verdad? Que el Señor afine y aumente nuestra inteligencia espiritual para que veamos lo que nos daña. Y si mucho tiempo nos alimentamos del resentimiento, nos volvemos personas amargas. Como a veces lo digo, que una amiga le dijo a la otra, ay, vos sí tenés un carácter equilibrado, siempre estás furiosa. Siempre amargada, lleno de enojo, lleno de ira, grito airado y maledicencia. Maledicencia es más que maldecir, es cuando ya se hizo un hábito, que ya casi no habla otra cosa. Hay personas que no tienen 5% en el día que habla bien y se convierte ya en tu carácter. Tienes un hábito y empiezas a tener maldad. Vigilando que ninguno quede destituido de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura los perturbe. Así que la amargura, todo lo que esas dos fuentes hacen que yo caiga de la gracia de Dios, eso es para asustarse. Y tenemos que hacer algo con eso. Saben que cada vez que tú dejas subir, tenemos guardado muchos pensamientos, muchos recuerdos y muchas emociones, ¿verdad? Una biblioteca enorme. Tenemos un disco rígido con una capacidad de almacenamiento impresionante. Y cada vez que tú traes un pensamiento y no lo modificas, vuelve reforzado. Y la próxima vez es peor. Así que pensar mal es muy venenoso. Y cada vez es más difícil salir. Ya te estás dando cuenta cómo sales de esa, ¿no? Simplemente viene cualquier persona o cualquier hecho a tu mente que es feo. En vez de contarle a otro lo que te hicieron, y si encima viene una persona y te cuenta algo malo de esa persona, sabes lo que hizo a mí y ¡buf! Todo te sube. Si haces eso, vuelve reforzado y cada vez estás más venenoso y cada vez el agujero negro que tiene la pared de luz que Dios pone alrededor de ti, cada vez tiene más agujeros y cada vez el enemigo puede meter más la mano o puede mandar a sus demonios y ¡blup! Se mete por ese agujero y te puede dañar. Y encima contaminas los que están alrededor tuyo. Los hijos de la amargura quieren multiplicarse, la amargura también quiere multiplicarse. Primero te hicieron mal y ahora lo haces tú. ¿Quién nos enseñó que un mal se arregla con otro mal? Raro, ¿no? Lo que pensamos. Te hicieron mal y ahora haces mal vos. Recuerdo un matrimonio que los dañaron feo en la iglesia. Y se fueron de la iglesia. O sea, muchas veces nos parece que no está bien lo que hace, pero en el caso de ellos era muy grave. Y se fueron de la iglesia. Y fueron para hablar conmigo porque su hijito en el colegio
había ligado un espíritu de violencia que se manifestaba de una forma que ese pobre chico era un dulce, suave y tímido, pero cuando ese demonio se manifestaba, le dijo a la madre: mamá, esconde los cuchillos porque tengo miedo de hacer daño a mi hermana. ¿Y cuántas armas tenían los padres para ayudarle? Ninguno. Intentaron, yo les dije a ellos, creo que la primera vez en la vida, ¿quién les enseñó a arreglar un mal con otro mal? Lo que le hicieron era pésimo, pero irse de la iglesia era intentar hacer eso. Entonces, un recuerdo malo que te sube, no lo alimentes y no lo arregles con hablar y tener otro mal pensamiento. Solo se multiplica como fue en ese hijo. Los hijos de la amargura. La amargura envenena tus buenos sentimientos. Trae frustración y decepción. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, grito airado, maledicencia, junto con toda maldad. Esa es la lista que recién te pasé. Lo saqué de la Biblia. ¿De dónde crees que lo saque? Y dice lo contrario: sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándose, así como Dios les perdonó en Cristo. No quiere decir no hablar con la persona, no quiere decir ver qué pasó, sino para empezar, perdonar. De las muchas definiciones que tengo de perdonar, la que más me gusta es esta: renuncio a hacerte mal cuando me hiciste mal, porque te envenena a ti y multiplica en los otros el mal. Tercera fuente, el chisme, de Paraguay, por supuesto, no de Argentina. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso divide a los mejores enemigos. Divide. Las palabras del chismoso son manjares. Y me pregunto, ¿por qué nos gusta tanto escuchar mal de otro? Porque pensamos, tan mala no soy. Hay peores, ¿no? Y esto dice que sierva de Dios, cuanto más yo. Hay algo en nosotros que se deleita escuchando el mal del otro. Dice, penetran hasta el fondo de sus entrañas. Te envenena hasta el fondo. Y sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Puedes tomar la decisión de no escuchar chisme, para que la multiplicación del año de la multiplicación no sea de contienda y no sea de maldad. Muchos no tenemos de qué hablar si no hablamos de alguien. Y una persona un día dijo que vivía todo el día revolviendo todo el mal que le hicieron y era mucho. Y dice, no tengo que pensar. Su pastor dijo que la palabra confronta. Cada palabra que yo les estoy leyendo me confronta a mí. Y todo el tiempo ahí en el fondo tengo esa palabra, que el enemigo tropezó contra Dios y su pueblo no tropezó en las dificultades. Y todo eso hace que sí tropezamos. El chismoso quiere saber todo y no aporta nada a la solución. Es una buena pregunta cuando alguien te habla mal. ¿Y en qué solución pensaste? No, si no tenés ninguna solución, no me hables. ¡Ay, qué buena manera! ¿No? Multiplica las bocas cerradas para el chisme.
¿Te animas a repetirlo conmigo? Señor, yo voy a ser un multiplicador de bocas cerradas para el chisme. En el nombre de Jesús. No voy a escuchar ninguna persona hablar de un problema cuando no tiene solución. Mira, si no quieres ser mentiroso, te di una tarea difícil. Vaya que la gente va a tener ganas de estar en esta congregación, porque va a empezar a reinar la paz. ¿Y quién no quiere estar en un ambiente de paz? Porque dice, cuando cesa el chisme, cesa la contienda. Chisme es transmitir información con veneno. La información es cierto, pero viene con veneno. Ayuno de chisme un día por semana es mi propuesta. Elegir un día en la semana donde dice, no, un día no voy a hablar nada malo. Y creo que vas a tener más hambre de decir algo malo que tenés hambre por el alimento cuando estás ayunando. Pero así como te aguantas el hambre en el día de ayuno por el fruto que trae, empezá con un día de ayuno o con 6 horas. Pero empieza para que se multipliquen. Y los bebés que van a nacer de la multiplicación de todos los embarazos, algunos están embarazados de quintillizos y otros de mellizos y de no sé cuántos, partos múltiples. Si no, solo se pueden duplicar y no multiplicar. ¿No es así? Si 2 papás solo tienen 2 hijos, solo están manteniendo. No es multiplicación. Y si tienen 4 hijos, solo es duplicado. Para multiplicar tienen que ser más que esos. Ay, 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 qué trabajo tenés. Ya tomaste la palabra multiplicar tantas veces en tu boca que ahora hay que cumplir. Pablo piensa, ¿cómo es? Quiere decir, ¿cómo salgo de eso? ¿Cómo hago un día sin chisme, ayuno de chisme? Pablo piensa que nosotros sí podemos decidir qué pensar y después qué hablar. Si yo, por ejemplo, les dije, miren acá el ventilador. Todos pensaron ventilador, ¿verdad? ¿Ven que podés dejar de pensar en lo que pensaste? Sí podemos decidir de cambiar. Por lo demás, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Él dice que podemos decidir qué pensar. Y vos no podés hablar mal si pensás bien, es imposible. Lo que sale de tu boca viene de adentro. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. O sea, Él era el ejemplo. Lo vieron actuar así. Dice que el antónimo de chisme es paz. ¿Vieron que dice? Si hacen eso, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Y qué va a pasar al enemigo si el Dios de paz está contigo? Todo lo que, si te quiere quitar la paz, se da con las narices contra Dios mismo. Preguntas de lo que pienso y hablo. Eso también saqué de la Biblia. ¿Me conviene lo que estoy hablando? ¿Edifica a los otros? ¿Ata? Cuarta fuente, malas noticias. Porque han oído malas noticias y están desalentados. Y vaya que en lo económico y en muchos aspectos
han escuchado muchas noticias desalentadoras, ¿verdad? La primera vez que entré en el supermercado aquí, después de un año, me quedé paralizada viendo los precios. Vaya malas noticias. Y nos desalienta, ¿no? Si el ingreso no aumenta y los precios se duplicaron, ¿quién no? Hay ansiedad como en el mar que no se puede calmar. Eso hacen las malas noticias. Y en muchos hace un agujero grande por donde el enemigo se puede meter y no choca contra Dios mismo. Porque para chocar contra Dios mismo tiene que pensar diferente. Pero quiero hacer una diferencia. Cuando Dios te dice lo que te espera como consecuencia de tus pecados, esa no es mala noticia. Cuando vas al médico y te dice que tienes una enfermedad, si no la tratas vas a morir, el médico no te da una mala noticia, te da una buena noticia y te salva la vida. Entonces, cuando tu hermano, el pastor, tu líder, te está diciendo lo que no está bien en tu vida, siempre tienen que confrontarme, siempre tienen que marcarme mis errores, no son malas noticias. Es la oferta de quitar lo que le da entrada al enemigo y lo que hace que te puedas caer. Esas no son malas noticias. Puedes revertir las cosas. Para el resto, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Ven los dos tropiezos al comienzo? Y acá tenés los dos tipos. Un corazón que está afligido y como el mar, que donde hay un viento fuerte que nunca puede calmarse y el mar nunca se calma. He estado en Ecuador y está en una casa que estaba bien al lado del mar y toda la noche yo escuchaba rugir el mar. Ni un segundo se calmaba. Esas son las noticias desalentadoras. Salvo que se choquen contra Dios y tenga que retroceder y ya no lo oigas. La solución para las 4 fuentes venenosas. Sino en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. En Él, en Cristo, en sus pensamientos, en sus conceptos, en sus indicaciones, en Él. Ese será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. En hebreo también significa surcos de agua. Aquí está la planta y aquí está el agua. Pero cuando no hay surcos de donde puede llegar, la planta no recibe el agua. Entonces, si tú meditas en lo que Él te dice y estás hablando con Él, la plantita que es tu alma y que es tu vida, ahí se hacen surcos y la vida puede empezar a fluir en tu vida. Puedes decir, seré una plantita que con su meditación, que busca al Señor y sus mandamientos y su ley, y lo voy a hacer con tanta frecuencia y con tanta intensidad que tendré surcos por los cuales el agua de vida llegue a mi vida. Ay, qué bello. Surcos de riego. ¿Qué le importa a la planta la sequía si tiene surcos de riego? Yo estudié en el Chaco paraguayo y hay mucha sequía.
Y un agricultor tenía plantas de sandía y nadie tenía sandía porque todavía no llegó la época de riego, pero los de él y los que habían plantado estaban medio secas y los de él verdes. ¿Saben lo que hizo? Les hizo una fuente subterránea de agua. Creo que en el jardín hay botánico en Buenos Aires tienen eso para, donde están los rosales. Tienen caños de agua y de riego, surcos debajo de la tierra, todo el tiempo tienen agua. Eso es cuando meditas en la palabra de Dios. Y no en la palabra, sino quien habla esa palabra. Meditar en la palabra en realidad es meditar en Cristo, porque Él es la palabra. Él no habla palabra de Dios, sino es la palabra. Que da su fruta a su tiempo y su hoja no marchita y todo lo que hace prosperará. Todo dice. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella. Tú ya naciste en Sión. Sión es el monte de Dios, el lugar de la presencia de Dios, es el reino de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Naciste de nuevo? ¿Naciste en Sión? Este y aquel ha nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Establecer significa poner firme en un lugar de donde ya no se mueve. Eso se llama estabilidad. Jehová contará, inscribirá al inscribir los pueblos. Este nació allí. ¿Ven que en el cielo también hay un registro civil? Y algunos nacen allí. Si tú estás en Neuquén, tus hijos son neuquinos. Si nacen aquí, tú vives aquí, tú naces aquí, tus hijos son neuquinos, ¿sí o no? Si tú estás en Sión, tus hijos ya son de Sión, no te canses de arrancárselos al diablo, no le pertenecen. No le pertenecen bajo ningún punto de vista. Si tú estás en Sión, inscrito ahí, y tus hijos ya nacieron ahí. Puse ahí la palabra, la voy a repetir, no sé cómo se pronuncia, si Sela o Sela. Y Sela es hacer una pausa, aquietarse y pensar en lo que realmente es verdad. Entonces los que cantan y los que danzan dirán, todas mis fuentes están en ti. Selah es eso, es de meditar y pensar en su palabra y tomarse tiempo. Meditar es, nos han robado esa palabra porque la nueva era y la meditación trascendental, entonces tiramos lo bueno con que es agarraron las tinieblas y no lo queremos usar, pero no lo inventaron las tinieblas, meditar en él lo inventó Dios, así que se lo tenemos que robar a ellos. Eso es pensar en algo hasta que ocupe el total de nuestras emociones. Recuerdo un momento que en mi familia hay tantos dramas, tantas cosas graves, y me acuerdo que una vez había viajado de visita y estaba tan afligida que no podía dormir en la noche. Y estaba sentada en la máquina de coser, cosiendo no sé para quién algo, y estaba tan afligida y abrí la Biblia aquí al lado y empecé a aprender de memoria un versículo bíblico. La repetición despacito te lleva a la meditación, que no solo lo memorizas, sino pensás y penetra en tu alma. Y el texto era ese, y será aquel varón que es Cristo, como escondedero contra el viento,
y como refugio contra el turbión. El viento es menos fuerte que el turbión y el refugio es más fuerte que el escondedero. O sea, lo que el Señor te ofrece está de acuerdo a lo que necesitas. Y dice, como fuentes de aguas. Las dos palabras en plural. Abundancia, sobra, como fuentes de aguas en tierra de sequedad. Y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No una sombrita para que no te mueras, sino gran sombra donde está fresco. Volví de Paraguay a Buenos Aires y era la época que llegué a la iglesia y me pidieron visitar a una mujer de 42 años que se estaba muriendo de cáncer con una hija de 18 años. Y tuve que pedir que me dieran el dinero para el colectivo porque ni eso tenía. Vaya aflicción. Y no tenía la menor idea cómo ayudarle. Entré y le dije, no puedes sentir lo que tú sientas, pero sí puedo decirte lo que a mí me sacó de un pozo muy profundo. Venía de otro lado, no tenía Biblia, si yo no sabía ese texto de memoria, aquí y aquí no se lo podía decir. Y me senté en su cama y le dije eso, le consoló de una manera, se multiplicó la paz. Pensar hasta que ocupe el total de tus emociones. El Salmo 9 dice, Higaion Selah. Haz una pausa y medita. Eso significan esas dos palabras. Reflexionar, eso es en hebreo. Lo saqué de una palabra y es eso. Y gemir, murmurar, hacer un sonido quedo como un suspiro, bajito. Y contemplar algo o alguien, mejor dicho, mientras repites las palabras. No es un ejercicio mental, es mucho más que eso. Repetirlas con un tono suave hasta que toda la distracción se quede mientras se hace una reverencia. Los judíos hacían eso. A veces se tapaban la cabeza para que lo que vean no los distraiga y lo repetían. Dichoso quien tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. No las renueva cuando terminó la aflicción. En medio, lo que a otros debilita, te fortaleza. Vas a seguir fortalecido. Eso también es que el enemigo se dé contra el Señor mismo, ¿verdad? Que lo que quería debilitarte, te fortaleció. Esa forma de oración o de meditación viene de la época de David, vaya que él sabía de problemas, ¿no? Y saben que de nuevo me acordé del Superagente 86. ¿Vieron que él se metía con el jefe en el cono del silencio? No escuchaba otra cosa que al jefe. Te bendigo con que puedas aprender a hacer un cono de silencio donde no hables a otra persona que no sea tu Señor y donde no escuches a otra persona que no sea el Señor. No se logran 5 minutos ni en 10. A veces uno necesita 1 hora o más hasta que se aquiete. Y saben que el Superagente 86 hasta que tenía un cono de silencio portátil. Te bendigo con que donde trabajes, donde te muevas, donde te confrontas en un problema, puedas desconectarte por un segundo y conectarte con Él y Él te pueda hablar. Así que te bendigo con un cono de silencio con tu jefe,
cuando estás solo en tu casa, nunca hubiera pensado cuando me reía del superagente que me iba a predicar. Me ha predicado, me ha predicado. Meditar, aquietar, pensar, decir y repetir. En ti, en Él, me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas en tu nombre, oh Altísimo, cuando mis enemigos retroceden, tropiezan contigo y perecen. Tú con alegría y alabanza y regocijo, y el enemigo con la nariz rota en el piso. ¿No es una linda foto? Tienes que trabajar con las fuentes, con la amargura, con el chisme, con las malas noticias, con el resentimiento. No trates de no pensar en eso. Cuando viene, trátalo, métete en el cono del silencio y trátalo con el Señor. No lo hables con otra persona, háblalo con el Señor. Y a medida que lo hagas, vas a tapar todos los agujeros que tiene el muro que te rodea de su luz, y van a aparecer los agujeros negros donde el enemigo se puede meter. ¿Podemos leerlo juntos? En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, cuando mis enemigos retroceden, tropiezan contigo y perecen. Mientras ellos chocan, tú cantas. Qué lindo reparto de tareas. Y bendito sea el Señor que los venció a todos. Podemos tomarnos un minuto y que tú puedas hablar de algunos agujeros que tiene ese muro en tu vida. Puedes hacer un acuerdo con el Señor que vas a tratar lo que te amarga, lo que te enoja con Él. Puedes pedirle perdón por todo lo que has hablado y multiplicado el mal. Puedes renunciar a seguir pensando que como tienes razón, tienes permiso de hablarlo. Puedes pedirle perdón por la información con veneno que has transmitido. Puedes arrepentirte de solo haber repetido el mal y no aportado nada a la solución. Y quizás lo más fuerte, puedes pedirle perdón por lo poco que te metes en el cono de silencio. Para escuchar solo a Él y excluir todo el resto. Y para permanecer hasta que haya podido entender lo que te habla. Y puedes decirle cuánto deseas que en Él puedas estar alegre y sin angustia. Estoy segura que necesitas en los próximos días un tiempo donde hablar con el Señor de las cosas que son como el mar que nunca deja de estar agitado, de esas cosas que año tras año y año tras año
siempre vuelven, siempre siguen. Y hablarle a Él cada vez que algo feo sube. Perdón por las repeticiones, pero si eso empiezas a hacer, no hay manera que no se tapen los huecos que encuentra el enemigo en tu muro de protección, para que venga del costado que venga el enemigo, siempre se choque con el Señor. Esa pared de luz invisible para Él, porque Él es tinieblas y que no puede penetrar. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, cuando mis enemigos retroceden, tropiezan contigo y perecen. Oh Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, mucho más allá de la mente consciente. Que penetre hasta el fondo, a los escombros y las ruinas de muchos años, y traiga luz y restauración, para que mis hermanos queden establecidos, firmes, y ya nada los mueva. Señor, necesitamos que tú nos enseñes a pensar en la verdad tuya que nos toca, hasta que ocupe el total de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y gracias por tu oferta, Señor, de ese cono de silencio en cualquier lado, portátil, en cualquier situación, que siempre, Señor, podemos conectarnos contigo y ubicarnos y tomar de ti y estar en ti. Gracias por poder vivir así. Te alabamos y te honramos. Gracias, Señor. Muchas